avanzar en todos estos detalles que nos ocupa de nuestra área. Bueno, muy bien, otro saludo. Vamos a trabajar entonces los errores relativos y absolutos en este nuevo video de hoy. Y vamos a partir de algo que también se trabajó en el video anterior, en el aporte de esperanza, en términos de que sí, el límite inferior de mis intervalos es el indicador o el estimador mejor que tengamos, más o menos el error absoluto. Ahí se ve claramente, si estamos hablando de promedios, entonces al promedio le sumo y le resto el error absoluto. Pero cuando hablemos de promedios, ya ese error absoluto seguramente no es porcentaje, ¿no? Será kilogramos, será centímetros, será pesos de plata, dinero, etc. Y por lo tanto, cuando uno se fija el error absoluto y ya tiene el P, entonces usted ya tiene una manera de estimar cómo podría ser su intervalo. Ya después toma los datos que ya dijimos y con los reales recalcula, ¿sí? Y si es proporciones, obviamente el P estimado menos el error, igual. Pero entonces miren aquí otro detalle de esa teoría que dice que cuando no se sabe nada coloque punto 5. Pues imagínense que entonces uno coloque punto 5 ahí y se basa en esa P para trabajar sus errores y al final eso fuera más pequeñito. Entonces el error suyo fue gigante. Por eso es que hay que hacer más esfuerzos para buscar esos estimadores, tanto del promedio como de la proporción en la medida de lo posible. Ese es el error de muestreo absoluto. Ahora, el error de muestreo relativo. Ya al tener el absoluto, entonces lo que vamos a hacer es dividirlo por el estimador correspondiente. Ahora, si fueran diferencia de medias o de proporciones, pues habrían otras formas de calcular. Pero aquí lo que estamos diciendo ya es su equivalencia, ¿no? El error relativo es igual al error absoluto sobre el promedio o el error absoluto sobre la P. Por eso dividiríamos 5%, si fuera el error del 5%, 0.05, sobre la P de 0.5, que es lo usual. Entonces estoy trabajando con un error relativo del 10%, que es lo aceptable. Sí, esa es la proporción. Entre otras cosas, la proporción estimada, la P estimada. Muy bien. Entonces, esto es las equivalencias del error relativo y el error absoluto. Ahora, ¿qué tenemos aquí en esta pantalla? Si yo dejo las P quietecitas, mejor está cambiando la P en la parte superior, P de 0.5 y mantengo el error siempre del 5%, observen el efecto tan grande que va teniendo en el error relativo. Es lo que he tratado de mencionar pues varias veces. Para el punto 5, el error del 5, vale, es un 10%. Para una proporción del 4, ya el 5% equivale a un error relativo del 12,5. Asumamos que todavía se puede mantener más o menos bien. Pero a medida que esa prevalencia o esa proporción va disminuyendo, pues el error del 5 va teniendo un impacto mucho mayor. Con llegar a decir de que si tuviéramos la intencionalidad de compra, por ejemplo, del 1%, del 10%, un error del 5 equivale al 50%. Por lo tanto, el intervalo sí me queda de ancho de 10, tamaño de 10, de amplitud. Pero, como la P es bajita, eso equivale a un error relativo mucho más grande. Eso es lo que tenemos que tener bien cuidado. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que mirar unos errores que no se nos pasen mucho del 10 en la generalidad cuando estemos por la mitad. También es cierto que uno puede jugar con los n's y llegar a valores de 15%, etc. Pero todo ese juego está también con el dinero. ¿Cuántas encuestas son las que podemos hacer? O ya también argumentarle a los dueños de los trabajos, bueno, con esa plata no podemos sino hacer, va a tener un error relativo alto, sea consciente de ello y tome las conclusiones con un poco de reserva. Ahora, en la parte inferior de la pantalla tengo el P constante, dejé 0.5, pero ya moví los errores. Aquí está para un error del absoluto del 5%, ya sabíamos que era un 10, pero para manteniendo la P quieta,
cuando bajo el error relativo también va bajando. Y obviamente queda pues mucho mejor si es más bajito, más pequeño. En el archivo que envié hoy de Excel, lo tengo con valores de promedios, porque también ya toca empezar a hablar un poquitico de promedios. Estamos muy enseñados a proporciones, pero también habrán muchos casos que necesitamos trabajar es el tema de variables cuantitativas. Por ejemplo, en la que estamos observando en este instante, dice, se estima que el promedio de un grupo de personas está en 79. Ese es el promedio. O sea, en la mitad de mi intervalo. Como arriba la P sería la mitad de mi intervalo. Entonces este promedio, que es 79, ya el error relativo, perdón, el error absoluto, viene en kilogramos. Entonces ya la pregunta ya se las tengo que enviar a ustedes. Hombre, para esa población, asumamos que es una población de, pensemos que sean empleados de una organización, de una empresa, ese 4 ¿qué? Hablando de kilogramos, ¿es pequeño? ¿Es adecuado? Ya depende de la variable objeto de estudio y de lo que nosotros tengamos también como objetivo, ¿qué error le colocamos? El estadístico le dará una línea y le dirá entre qué valores le quedará, etcétera, etcétera. Pero las personas conocedoras del trabajo, la investigación, etcétera, pues son los que tienen que tomar una decisión sobre el error. No se le puede dejar el estadístico que a veces no tenemos conocimiento sobre las variables para las cuales nos estamos participando. Ya les he mencionado que ahora estamos trabajando el de GeoElmintos. Yo no tengo ni idea de GeoElmintos, ¿no? Y eso es otras situaciones. Y así por el estilo, cuando me ha tocado trabajar residuos sólidos, me ha tocado trabajar el tema en la tierra, el pH de la tierra, etcétera, etcétera. Eso lo saben, son precisamente los que están manejando esos tipos de estudios. Y nosotros ayudamos con algunos detalles. Entonces aquí estamos ya observando que ya uno tomará la decisión si con 4 kilogramos es un error adecuado, el error admisible, con 6 kilogramos, y el error relativo sí nos puede dar la pista. Que un error relativo vuelve a estar ya en porcentaje, entonces ya pareciera que con 8 estaríamos en la norma del 10. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta también de cómo podemos hacer el juego, ¿sí? ¿Cómo podemos jugar? Veamos el interrogante. Sí, sí, también puede jugarnos. Sí, no, también nos puede jugar, pero aquí hay un error relativo también del 10. El error relativo es porcentual, ¿sí? Entonces también nos puede servir el criterio. El tema es que ya no vamos a hablar de una proporción bajita, sino que ya hay que conocer este tipo de mediciones, lo que estemos haciendo en concreto, qué es grande y qué es pequeño. A ver, si nosotros estamos trabajando el estimar las edades, por ejemplo, que tengan algún tipo de enfermedad, en fin, pero no es lo mismo las edades cuyo promedio es 20 años con respecto a otras cuyo promedio sean 70. O sea, el tema de 4 años también tiene distinta incidencia. En el de 20, me parece que quedaría un estrechito, que en el de 80. Porque entonces los números son más grandes también. Y ahí toca calcular el error relativo, pero el error relativo sí sigue jugando con las mismas características, más o menos, ¿cierto? Porque todo, pues yo creo que nada es como tan estricto, pero sí hay que tener en cuenta estos errores relativos definitivamente. No obstante, yo sigo pensando, a ver, claro, hay que conocer muy bien la variable objeto de estudio, lo que vamos a estimar, ¿sí? Porque también es cierto que podemos usar varios procedimientos en un estudio, de hecho se hace. Va a usar una variable de regresión, perdón, un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión logística, etcétera, y ahí hablamos de las variables de desenlace. Pero también puede ser que va a estimar otra proporción o una prevalencia. Entonces hay que mirar cuál vamos a utilizar para el tamaño de muestra. Bien, aquí ya vamos a mirar nos queda este videito más corto, pero vamos a dejarlo acá, porque ya parece ser que tenga otro tema para hablar. Sí, ya vamos a tocar el tema de tamaños de muestra